Buenas tardes, mi nombre es Carmen de la Calle, pertenezco a la Universidad Rey Juan Carlos y el trabajo que os presento bajo el título La publicación de una web en abierto para facilitar la enseñanza-aprendizaje de la asignatura Recursos Humanos ha sido elaborado conjuntamente con las profesoras Irene Campos García y Eva Perechano Barahona, también de la Universidad Rey Juan Carlos. La asignatura de Recursos Humanos requiere de una formación teórico-práctica, con la idea de vincular los conceptos teóricos aprendidos en el aula con la realidad empresarial. No hay ninguna duda que actualmente los recursos humanos son clave para las organizaciones. Ante un entorno cada vez más dinámico, turbulento e incierto, motivado por factores contextuales como la industria 4.0, la pandemia provocada por la COVID-19 o la reciente invasión rusa a Ucrania, ha llevado a las empresas a plantearse la evolución de cómo gestionar sus recursos humanos. Es por ello que la enseñanza de la asignatura de recursos humanos no se puede considerar estática, sino que bien al contrario requiere de una constante actualización. Por ello, disponer de variados y numerosos recursos puede contribuir a una mejor explicación y comprensión de los contenidos de la asignatura. La asignatura de Recursos Humanos se imparte en grados y doble grados asociados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, como por ejemplo Administración y Dirección de Empresas, Marketing y Relaciones Laborales y Recursos Humanos, entre otros. Actualmente, en la Universidad de Juan Carlos hay 31 grupos de la asignatura de Recursos Humanos en español, 4 grupos en inglés y abarcando a más de 2.200 estudiantes. Los antecedentes en los que se sustenta nuestro trabajo son los siguientes. En primer lugar, las tecnologías digitales han ampliado las posibilidades de comunicación e interacción. Existe una tendencia al alza del blended learning, es decir, de la combinación de la enseñanza tradicional con la enseñanza online en el contexto de la educación superior. ¿Por qué? Porque hay una serie de ventajas que nos ayudan a aprovechar las fortalezas de combinar las actividades de aprendizaje síncronas, la que vemos en el aula, con las actividades asíncronas, la que hacemos a través de Internet, como pueden ser, por ejemplo, pues un mayor acceso al conocimiento, una flexibilidad horaria y sobre todo también una flexibilidad espacial, una versatilidad y una mayor rentabilidad en cuanto a alcance y coste, y conseguimos experiencias educativas mucho más significativas. En el ámbito universitario y desde Bolonia 2027 a las tradicionales clases magistrales se han ido sumando diferentes estrategias y herramientas offline y online que contribuyen a un mayor seguimiento, involucración y compromiso del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que tener en cuenta que nuestros estudiantes son nativos digitales y, por tanto, demandan un cambio en el diseño de la enseñanza, donde el alumno debe asumir un papel mucho más activo de su aprendizaje, de forma que los docentes nos convertimos en un guía, en un director de este proceso de aprendizaje al que se enfrentan los alumnos. Según un estudio realizado por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, se ha producido un aumento en la demanda de contenidos formativos y educativos en los últimos 5 años. El acceso semanal de la población entre 16 y 74 años, el porcentaje es del 76,7% y, sin embargo, si nos vamos al tramo de menores de 24 años, el porcentaje se incrementa hasta un 92,6%. Por todo ello, con estos antecedentes, el objetivo de nuestro trabajo es mostrar la utilidad tanto para profesores como para alumnos de una web publicada en abierto, resultado de la inquietud por compilar distintos materiales y recursos para la enseñanza de la asignatura de Recursos Humanos. Esta página web está adscrita al Manual Fundamentos de Recursos Humanos, editado por Pearson, que está en su tercera edición del 2018 y de la que somos autoras Marta Ortiz-Urbina y yo misma, Carmen de la Calle. Como objetivos específicos de ese trabajo, nos planteamos en primer lugar facilitar este proceso de enseñanza-aprendizaje a profesores y alumnos, disponer de un material actualizado donde tanto profesores como alumnos pueden colaborar y facilitar la integración de los nuevos docentes, ya que vamos a poner a su alcance una serie de recursos ya elaborados, con lo cual van a facilitar mucho su enseñanza.
Como consecuencia de todo ello, vamos a fortalecer la reputación de la institución, ya que va a tener a unos docentes que están utilizando metodologías mucho más innovadoras y en la que se está incorporando al alumno como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. La página web, que ahí tenéis, incluye 5 tipos de recursos con los que se pretende favorecer una formación teórico-práctica y la adquisición, tanto desde una perspectiva individual como de grupo, de las competencias generales y específicas que están establecidas en la guía docente de la asignatura. Estos 5 recursos son casos prácticos, actividades didácticas, aplicaciones, preguntas de evaluación y los test de evaluación. Vamos a ver cada uno de ellos. Los casos prácticos, como su propio nombre indica, son textos orientados a mostrar cómo las empresas implantan políticas y prácticas de recursos humanos para favorecer la discusión y analizar el éxito de las políticas implantadas en las organizaciones. Existen casos específicos y casos generales. Los casos específicos están vinculados a una práctica de recursos humanos en concreta y, por lo tanto, pertenecen a un capítulo del libro y a un tema en concreto de la asignatura de recursos humanos, mientras que los casos generales abarcan un conjunto de políticas o prácticas de recursos humanos y vinculado con varios capítulos del libro y, por tanto, varios temas de la asignatura. Las actividades didácticas son tareas dirigidas a dinamizar el proceso de aprendizaje y hacer más participativo e interactivo por parte del alumno. Por ejemplo, a través del debate, del role-playing, de la gamificación, incluso creo que hemos hecho también un escape room. Las aplicaciones son noticias breves o ejemplos de actualidad que van a facilitar la comprensión y la aplicación práctica del concepto a la realidad empresarial. Y las preguntas de evaluación y los test de evaluación pues, van a permitir al alumno analizar la comprensión y la adquisición de los conceptos. En el caso de las preguntas de evaluación, con preguntas abiertas, para facilitar esa autoevaluación y poner a prueba si se han adquirido los conocimientos que se han impartido en el aula. Y los test de evaluación son preguntas tipo test, que incluyen un solucionario al final, donde el alumno puede valorar y ver si ha aprendido los conceptos estudiados. En el trabajo hemos establecido una relación entre las competencias establecidas en la guía docente de la asignatura de recursos humanos y los recursos que se disponen en la web en abierto. De forma que para cada una de estas competencias que el alumno debe adquirir con el estudio de la asignatura de recursos humanos, se ha establecido cuáles son los recursos que favorecen la adquisición de las mismas, tanto competencias generales como competencias específicas. Por ejemplo, en las competencias generales, el trabajo en equipo se consigue a través de los casos prácticos y las actividades dinámicas. En esta diapositiva vemos cómo los diferentes recursos favorecen las competencias establecidas en la guía docente y también hemos recogido el nivel y el lugar de trabajo donde se tiene que llevar a cabo, pues si puede ser individual o grupal y si tiene que ser dentro o fuera del aula. También cuándo es importante que hagamos estas actividades, si es a lo largo de la asignatura o en un momento en concreto, y también hemos establecido el tiempo de trabajo, el tiempo dedicado para hacer cada uno el uso de estos recursos. Como resultado, pues os presentamos la página web. La página web tiene una página de inicio que incluye una presentación del manual y el índice de capítulos y de recursos. Por cada uno de los capítulos, como tenéis ahí el capítulo 1, por ejemplo, pues incluye la introducción, los objetivos, el índice y los diferentes recursos de los que se dispone. En cuanto a las preguntas de evaluación, ahí podéis ver que son preguntas abiertas para que el alumno razone sobre si ha entendido o no, si es capaz, ha interiorizado o no los conceptos estudiados. Y en cuanto a las preguntas tipo test, son del modo correcta o incorrecta, con 4 posibles soluciones, de las cuales solo una es válida y, como ya he comentado, al final el alumno puede ver las soluciones. En cuanto a las aplicaciones, son aspectos muy concretos, noticias muy actuales que nos ayudan a potenciar o a reforzar una idea o un concepto estudiado en el aula, y los casos prácticos que, como veis, han sido elaborados por diferentes profesores, profesionales, emprendedores, incluso alumnos, pues lo que eso nos ayuda es a vincular esos conceptos teóricos con la realidad empresarial. Por ejemplo, tenemos los recursos humanos en el Banco Santander, pues lo que queremos ver es si lo que nosotros decimos en el aula, que debe hacer una buena adecuada gestión de los recursos humanos, pues el Banco Santander qué medida ha llevado a cabo. Y la verdad que los alumnos quedan muy satisfechos cuando hacemos estos casos prácticos en el aula. A modo de discusión, pues para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes deben contar con nuevas metodologías y herramientas que favorezcan esa evaluación continua que nos reclaman desde el Acuerdo de Bolonia.
con el objetivo de vincular la teoría a la práctica y de generar nuevas experiencias con los alumnos. De ahí las actividades didácticas para hacerlo mucho más, utilizando técnicas de juego y que sea mucho más enriquecedor para el alumnado. El alumno, con este tipo de herramientas, mejora el conocimiento, mejora la comprensión y sobre todo retiene el contenido, retiene los contenidos, porque al hacerlo partícipe de esa aprendizaje, esa formación, el contenido se fija mucho más. Favorece el aprendizaje diverso, el aprendizaje autónomo y de hecho el alumno puede establecer el ritmo de aprendizaje. En definitiva, todo ello se va a reflejar en un incremento del rendimiento académico de los estudiantes. Por tanto, la página web en abierto con distintos recursos actualizados ayuda tanto a docentes como a alumnos a diseñar un aprendizaje más dinámico, facilita trabajar los contenidos tanto a nivel de equipo como a nivel individual y dentro y fuera del aula, y en concreto las aplicaciones, las preguntas y los test de evaluación están orientados a la adquisición de conocimientos más teóricos, ya que el alumno trabaje de manera individual o autónoma, mientras que los casos prácticos y las actividades didácticas, aunque se pueden hacer de manera individual, están más orientados para el trabajo en equipo, para la gestión de la información, para la toma de decisiones y para la aplicación de los conocimientos teóricos a la práctica. En cuanto a los resultados obtenidos, pues hemos conseguido un alumno mucho más motivado, con un mayor interés e implicación en la asignatura, y no solamente en la asignatura, sino también en las salidas profesionales en el área de recursos humanos. Un estudiante de ADE normalmente no se plantea trabajar en el área de recursos humanos. Cuando le enseñamos a estudiar la asignatura de esta manera, pues empiezan a demostrar interés por participar o por trabajar en su futuro profesional en este área. Además, se mejora el conocimiento de los contenidos, se adquieren nuevas competencias y, en definitiva, eso se traduce en una mejora de las calificaciones obtenidas y se genera en el docente un mayor interés a la hora de impartir la docencia porque está innovando, está utilizando herramientas más novedosas. A modo de conclusión, podemos decir en primer lugar que para desarrollar y gestionar un Personal Learning Environment se necesitan herramientas que promuevan un aprendizaje mucho más diverso, más autónomo y adaptado al alumno, y donde los estudiantes se motiven y participen de forma activa en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que a las tradicionales clases magistrales se incorporan distintas estrategias, herramientas e iniciativas tanto offline como online, como esta página web de recursos humanos que os estamos explicando. Por último, la web incluye casos prácticos y actividades didácticas que están enfocadas al desarrollo de competencias vinculadas a la gestión de la información, al trabajo en equipo y a la aplicación práctica de contenidos. Y, por su parte, las aplicaciones, las preguntas de reflexión y el test de evaluación van más orientados a la comprensión de los contenidos estudiados y al trabajo autónomo del estudiante. Fomentar la creación de una comunidad entre docentes, alumnos, empresas, instituciones, emprendedores que nos hagan intercambiar buenas prácticas de la asignatura, reflejan la realidad empresarial y nos permitan homogeneizar la enseñanza entre todos los grupos de los diferentes grados de nuestra facultad en la Universidad Rey Juan Carlos. Sin más, muchas gracias por su atención. Estaremos a su disposición para las preguntas que quieran plantear. Y no quiero dejar de agradecer públicamente que este trabajo ha sido elaborado en el marco del Grupo de Innovación Docente de la Universidad Rey Juan Carlos, Fundamento de Recursos Humanos. Un cordial saludo.